Buenas tardes. Primero que todo agradecer al Congreso Internacional Cineco por aceptar nuestra comunicación. Somos 3 profesores de la Universidad de Valladolid, Yurima Blanco, quien les habla, Pablo Coca, que también estará en la presentación, y Javier Callejo. Nuestro trabajo tiene como título el cortometraje y su potencial educativo, un estudio de competencias en la formación inicial del profesorado. El objetivo de este trabajo es valorar en qué medida la realización de un proyecto videográfico, un cortometraje, contribuye en el desarrollo de competencias en la formación inicial de profesores de educación primaria, de maestros y maestras de educación primaria. Lo hemos llevado a cabo en la Universidad de Valladolid, en un campus periférico, en el campus de Palencia, en la Facultad de Educación. Han participado 375 estudiantes durante 4 cursos. Lo hemos aplicado en una asignatura que se llama Creación Artística, Cultura Visual y Musical, que es una asignatura obligatoria, que ahora vamos a comentar, compartida entre las áreas de música y plástica. Bueno, primero que todo, ubicarnos, ¿no?, desde el punto de vista teórico de en qué momento estamos con respecto a la cultura audiovisual y el desarrollo de competencias en la formación inicial de maestros, el por qué, digamos, la justificación de este trabajo. Primero, estaremos todos de acuerdo en la presencia tan activa que tienen hoy las tecnologías digitales y los medios de comunicación en toda la sociedad y cómo eso ha impuesto una transformación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Existen varias investigaciones, estudios que demuestran la capacidad educativa que pueden tener estos lenguajes hipermedia y cómo poderlos traer al mundo de la educación, al mundo de la formación, para ampliar esa capacidad creativa del alumnado, para utilizar todas esas redes, todos esos lenguajes audiovisuales para la formación del alumnado en todos los niveles educativos. Toda esta transformación de la tecnología y todo lo que ha supuesto en la sociedad contemporánea, según Martín Barbero, pues ha impuesto también un cambio en la circulación de saberes, y eso ha provocado un desequilibrio entre los intereses de la escuela, de la institución escolar, y los del alumnado. Hablando ya de educación superior, desde que comenzó con el cambio de siglo el espacio europeo de educación superior, hablamos de una formación basada en competencias, ¿no? Y hay 3 competencias clave que la OECD ha declarado para nuestro alumnado, que es usar herramientas de forma interactiva, saber interactuar en grupos heterogéneos y saber actuar de forma autónoma. A partir de esas competencias claves debemos replantearnos cómo trabajar nuestras asignaturas vinculadas también a las tecnologías, a las redes sociales, a toda la cultura audiovisual con el alumnado en formación como futuro maestro. Bueno, una de las competencias de esta asignatura que vamos a plantear ahora y que ha motivado la investigación es la necesidad de dar a conocer y de que el alumnado pueda implementar herramientas y estrategias para una comprensión crítica de esa cultura audiovisual que nos rodea y de la cual ellos son parte activa. Estamos situados en una asignatura, como decía, obligatoria del grado de maestros de educación primaria, del tercer curso de 4 créditos, que compartimos entre las áreas de música y plástica. No son muchas las asignaturas que en el plan de estudios del grado de maestros tienen un componente artístico. Más bien hablaremos de muy pocas asignaturas. Una de fundamentos de la expresión artística, otra de fundamentos de la educación musical en segundo curso, y en tercero nos unimos las 2 áreas artísticas para impartir esta asignatura. Tomando en cuenta la guía docente, tenemos una correlación que hemos establecido entre cuáles son las competencias generales del grado de maestro y cuáles son las de nuestra asignatura. Partiendo de esta confluencia de ambas áreas, del área de plástica y visual y del área de música, creíamos que era importante partir de una red rizomática en la cual la convergencia de aspectos relacionados con la música y con lo sonoro y aspectos relacionados con la educación artística y con la cultura visual tenían que confluir después en un proyecto unitario, un proyecto en este caso audiovisual que tenían que presentar los estudiantes de manera grupal al final de la asignatura, independientemente de otras tareas que se puedan realizar o elaborar desde ambas áreas. En este caso, para comprender mejor el alcance de ese tipo de proyectos audiovisuales a nivel competencial, se plantea una investigación cualitativa y
a lo largo de 2 fases diferentes. En un primer momento se hizo una revisión de toda la documentación relacionada con la memoria de estudios, con el proyecto docente y con el currículum de educación primaria, para ver qué contenidos se podían elaborar o, digamos, transitar a lo largo de ese currículum y, sobre todo, cómo se podía plantear un proyecto en esa línea. Después se planteó una segunda fase donde ya empezamos a diseñar, por un lado, un cuestionario ad hoc para conseguir extraer qué percepción habían tenido los estudiantes a lo largo de esa elaboración audiovisual. Se realizaron algunas entrevistas a algunos de los estudiantes participantes y se han analizado más de 80 proyectos videográficos realizados entre el curso 18-19 y el curso 21 y 22. A lo largo de este tipo de proyecto se ha intentado, sobre todo, profundizar, por un lado, en el aprendizaje que han podido realizar, que han podido obtener los estudiantes, cómo ha sido el trabajo colaborativo, dado que este proyecto es un proyecto grupal, hasta qué punto han conseguido en esos proyectos, o en esos cortometrajes, plantear un enfoque crítico y educativo, y en qué medida la interdisciplinariedad se plantea como un recurso necesario dentro de un proyecto que aúna, como hemos comentado anteriormente, la parte sonora musical y la parte visual y plástica. En este sentido, hemos intentado amoldarnos a a una serie de instrumentos. Por un lado, el cuestionario plantea 15 interrogantes. Casi todos son de carácter cerrado, algunas son preguntas abiertas que nos permiten profundizar mucho más en la opinión de los estudiantes, y hay 2 de jerarquización. Por otro lado, se trata de ordenar también los niveles de dificultad y del fomento competencial. Para eso hay 7 ítems que tratan de conocer en qué medida se fomenta el desarrollo competencial respecto a la resolución de problemas socioeducativos, la actitud crítica y responsable, el trabajo colaborativo, el desarrollo de habilidades multimedia, sobre todo en jóvenes en el que, digamos, este tipo de procesos y de productos audiovisuales son muy habituales en su vida cotidiana, qué capacidad de investigación tienen en función de los temas que ellos seleccionan para desarrollar esos proyectos, qué capacidad de innovación y creatividad aplican a ese tipo de propuestas, y finalmente el contenido interdisciplinario. Después, como comenté anteriormente, se realiza una entrevista semiestructurada a algunos de los estudiantes con 17 preguntas mucho más abiertas que nos permiten, obviamente, conocer en mayor profundidad la opinión de los mismos y qué percepción han tenido a lo largo de este proceso, y finalmente se hace un análisis con el programa en vivo. En cuanto a los proyectos audiovisuales, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de criterios previos que son de obligado cumplimiento. Como, por ejemplo, tienen que decidir una temática que sea lo más actual posible y que sea de interés para ellos, que les suscite cierto interés. Es decir, en definitiva, problematizar un asunto actual que a ellos les concierne. Por otro lado, tienen que profundizar en el argumento, en un enfoque que tiene que ser crítico y educativo, obviamente, porque al fin y al cabo van a ser futuros docentes. Ese aspecto de innovación y creatividad que antes comentábamos, para dotar de alguna forma este proceso y este producto audiovisual de unas características más propias de áreas artísticas, y finalmente entender tanto los elementos sonoros, musicales, visuales, como recursos propios que tienen después que aplicar a través de dispositivos de grabación y de edición. Respecto a los resultados, resulta que los resultados nos ofrecen un panorama amplio. Por un lado, los aprendizajes, en función de los comentarios y de los de los datos obtenidos del cuestionario, el mayor aprendizaje, paradójicamente, pese a que ellos son una generación tecnológica, es precisamente el desarrollo de habilidades multimedia seguidas por el trabajo colaborativo y la actitud crítica y responsable, siendo el contenido interdisciplinario y la capacidad de investigación los resultados que han tenido un menor impacto en los estudiantes a nivel de aprendizaje. Respecto a las dificultades, han encontrado, también paradójicamente, en la producción audiovisual y en el uso adecuado de sonidos y músicas, las mayores dificultades, los mayores problemas, seguido después de la perspectiva educativa del tema, pese a que ellos son futuros maestros y maestras. Es decir, pese a que es una generación tecnologizada y que está acostumbrada a las producciones audiovisuales a nivel de fotos y a nivel de vídeos que después comparten con otros pares a través de redes sociales o de mensajería instantánea,
vemos o hemos observado que este tipo que las mayores dificultades precisamente es en la producción audiovisual y en el uso de las tecnologías. Es decir, las habilidades tecnológicas parece que no son las más adecuadas en estos jóvenes. Entre los resultados alcanzados respecto al trabajo colaborativo, el 84% de los estudiantes estimó de manera muy positiva la experiencia grupal. De hecho, fue uno de los aspectos más positivos que consideraron de este proyecto videográfico. Solo un 9% encontró algún inconveniente en la organización del trabajo, en las dinámicas grupales. Este trabajo se realizó sobre todo a distancia. Tengamos en cuenta que el alumnado está de prácticas y por lo tanto tiene que encontrar momentos alternativos para realizar el cortometraje. Principalmente intercambian a través de WhatsApp, a través de correos, comparten documentos en OneDrive. El programa más utilizado para la edición de vídeos fue el Movie Maker. Otro de los indicadores que queríamos evaluar era la interdisciplinariedad y currículum. Realmente no presentaron una respuesta uniforme sobre los vínculos que encuentran ellos entre este tipo de proyecto y el resto del plan de estudio. Señalaron con una mayor relación las TIC, la asignatura de TIC, de Psicología, Educación para la Paz y la Igualdad. Con respecto a su aplicación en el aula de primaria, realmente una respuesta muy positiva. La mayoría admite la existencia de estrechos vínculos entre este tipo de proyectos y su futura docencia como maestros. Encontraron que puede ser un recurso muy útil para abordar múltiples contenidos, para fomentar la motivación en el alumnado, la creatividad y el aprendizaje en las aulas de primaria donde luego van a ejercer como docentes. Respecto a los temas que abordaron en sus producciones audiovisuales, tenemos que tener en cuenta que partían de la premisa que esos temas tenían que tener un enfoque crítico en primer momento y también educativo, dado que ellos son futuros docentes de educación primaria. Las principales temáticas fueron las tecnologías y las redes sociales, la violencia de género o los abusos que se producen en el contexto escolar. Respecto a las tecnologías, sobre todo porque no solamente era un tema que era muy reiterado en las diferentes producciones, sino que a veces es un aspecto que atraviesa otro tipo de temáticas, como puede ser esa violencia de género, abusos o el medio ambiente, etc. En los últimos 2 años, como no podía ser de otra manera, hemos encontrado temas relacionados con el COVID, sobre todo con el aislamiento y con la separación de los amigos, amigas, de los seres queridos, etc. Y también un repunte de las problemáticas asociadas a la salud mental, sobre todo aquellas que tienen que ver precisamente con ese aislamiento del COVID, pero también con otro tipo de problemáticas como puede ser, no sé, por ejemplo, la bulimia, y sobre todo con trastornos alimenticios y que hemos encontrado ese repunte, sobre todo ese número elevado de temáticas sobre salud mental en las últimas propuestas. Las conclusiones a las que llegamos con esta investigación es que la creación de un proyecto audiovisual de estas características potencia el desarrollo de competencias básicas en los futuros docentes. Nos referimos a esas competencias que hablamos al principio del trabajo. Los propios alumnos, su percepción sobre estas competencias también les señalan en unas jerarquías. Como hemos comentado, las habilidades multimedia en primer lugar, pero también la actitud crítica, la innovación y creatividad y el trabajo colaborativo, que son habilidades que nosotros en esta asignatura y que tienen que ver también con la memoria del plan de estudios de maestros de primaria, nos interesa fomentar a través de este proyecto. Obviamente, lo que más, digamos, están de acuerdo y el resultado que arroja es que adquieren conocimientos relacionados con las herramientas audiovisuales. Puede parecer que al ser nativos digitales tienen estas herramientas conseguidas, sin embargo, no siempre la producción audiovisual del alumnado se relaciona con temáticas educativas, con difundir nuevos conocimientos, sino que más bien tiene un carácter lúdico, un carácter individual y personal a través de difundir en las redes sociales. Las mayores dificultades se centran en aspectos técnicos y por último que la selección de los temas forma parte de la experiencia y de los contextos que habitan estos estudiantes. Hablamos de entre 19 y 24 años y cómo también esos temas y el tratamiento que le dan de manera audiovisual está muy condicionado, muy influenciado por los medios de comunicación. Para finalizar, simplemente queremos dejar una referencia sobre un artículo publicado recientemente, sobre todo con un enfoque relacionado con los abusos y los usos de la tecnología digital.
Dejamos también los contactos de los 3 miembros que han participado en este texto, en esta producción, por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera consultar con nosotros. Y por otro lado, simplemente para cerrar, queremos dar las gracias a la organización por esta oportunidad y a todas las personas que van a ver este vídeo. Agradecerles igualmente su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias.